San Francisco de Asís y su amor a la Eucaristía. San Francisco de Asís es uno de los santos más conocidos y estimados por los cristianos. En 1209 reunió alrededor de él una orden nueva llamada los hermanos menores. No eran sacerdotes, eran sencillamente hermanos. Pero Francisco, a pesar de nunca haber sido sacerdote, recibió los estigmas de la pasión de Cristo y desarrolló un amor inmenso hacia la Eucaristía. Decían que Francisco ardía en fervor, un fervor que le penetraba hasta la médula para con el sacramento del cuerpo del Señor. Y al mismo tiempo, él decía, hay que tener mucha veneración con las manos de un sacerdote, porque a este sacerdote se le ha concedido el poder divino de consagrar, de convertir en sagrado el cuerpo y la sangre de Cristo. Decía con frecuencia, si me sucediera encontrarme al mismo tiempo con algún santo que viene del cielo o con algún sacerdote muy pobrecito, primero que todo saludaría al sacerdote pobrecito y correría a besarle las manos diciéndole, estas manos tocan al verbo de la vida, poseen algo que está por encima de todo lo humano. Francisco, cuando tenía apenas 20 años, escuchó la voz de Dios que le decía, Francisco, repara mi iglesia. Y un tiempo después entendió que lo que quería Dios no era que reparara físicamente la iglesia, sino hacer que los creyentes vivieran más fieles e inmersos dentro de la religión. El papá de San Francisco, al enterarse, se fue a la iglesia de San Damián, pero Francisco se escondió. Pasó algunos días en oración y en ayuno y regresó a su pueblo. Estaba tan desfigurado, tan mal vestido, que la gente se burlaba de él, diciendo, ¡uy, está loco, está loco! Su papá lo llevó a su casa, se puso muy bravo con él. Francisco le dijo a su padre, Padre, me quiero entregar a Dios por completo, renuncio a la herencia, renuncio a todo lo que tengo, hasta te entrego toda mi ropa. Su padre lo obligó a ir frente al obispo y le pidió, mire, ¿qué hago con este muchacho? Pero Francisco estaba decidido a entregarle su vida a Dios y se quitó toda la ropa, entregó todos sus vestidos a su padre y le dice, hasta ahora tú has sido mi padre en la tierra, en adelante podré decir, Padre nuestro que estás en el cielo. El obispo de inmediato le regaló a Francisco un vestido viejo de labrador tipo saco de papa. San Francisco se lo colocó, agarró un cordón para que no le quedara tan largo y con un pedazo de tiza se colocó una cruz en el pecho. En un convento obtuvo limosna y trabajó como si fuera un mendigo. Aquel muchacho que había vivido en la gran riqueza, ahora vivía como un pobre, pidiendo. Le regalaron una túnica, un cinturón y unas sandalias que usó durante 2 años y soportó la burla y el desprecio de todos. Francisco decía, claro que voy a casarme, me voy a casar con una joven más bella y más noble que todas las que ustedes conocen, me voy a casar con la dama pobreza. Francisco se trasladó a una capillita llamada la Porciúncula, que era de los benedictinos, que estaba en una llanura muy tranquila cerca de Asís, y allí escuchó y leyó las palabras del Evangelio. No lleven oro ni túnica, ni sandalia ni báculo. Por eso regaló su sandalia, regaló su báculo y su cinturón, y se quedó solamente con la túnica sujetada con un cordón. Siempre predicaba la paciencia y predicaba la penitencia. Y al saludar le decía a la gente, la paz del Señor esté contigo. Tuvo muchos seguidores. Algunos querían hacerse discípulos suyos. Su primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle, que era otro rico comerciante de Asís, que vendió todo lo que tenía y se lo dio a los pobres. Ya para 1210 tenía 12 discípulos y por eso redactó una regla breve e informal basada en consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Con ella se fueron a Roma para presentársela al Papa, para que el Papa les aprobara las reglas, las órdenes que él quería. Viajaron a pie cantando y rezando llenos de felicidad,
Y en Roma el Papa, que se llamaba Inocencio III, le parecía demasiado rígido en cuanto a pobreza, pero al final les dio la aprobación y ellos regresaron a Asís a vivir en pobreza, en oración, en alegría y en fraternidad junto a esta iglesita de la Porciúncula. Alrededor de la Porciúncula se construyeron cabañas muy sencillas. Se distinguían por su capacidad de servicio a los demás, especialmente a los leprosos, a quienes amaban especialmente y los llamaban nuestros hermanos. Francisco fue siempre muy cuidadoso de obedecer al obispo del lugar donde se encontraran. Todos los días el número de compañeros seguía en aumento. San Francisco no quería ser sacerdote, él lo que quería era entregarle su vida a Dios. Santa Clara un día lo oyó predicar y decidió seguirlo. San Francisco consiguió que Clara y sus compañeras se establecieran en una iglesita en San Damián. Ahí las oraciones de Clara y de sus amigas fueron haciendo cada vez más fecundo el trabajo de los seguidores de Francisco. Francisco insistía en que amaran mucho a Jesucristo y a la Iglesia. Les recomendaba que cumplieran lo más exactamente posible todo lo que manda el Santo Evangelio y que sobre todo tuvieran un gran amor a la Eucaristía, una gran devoción a Jesús en el sacramento de la Eucaristía. San Francisco conoció en Roma a Santo Domingo de Guzmán, que había predicado la fe y la penitencia en el sur de Francia. En la Navidad de 1223 le dijo un amigo: yo quisiera hacer una especie de representación viviente del nacimiento de Jesús en Belén, para que la gente vea con sus ojos la humildad de la encarnación y vean recostado en el pesebre entre el buey y el asno al niño Jesús. Francisco entonces construyó en la ermita una especie de cueva y los campesinos de los alrededores asistieron a la misa de medianoche en la que Francisco predicó sobre el misterio de la Natividad. Y así comenzó la tradición del Belén o nacimiento y de los nacimientos vivientes. Son famosas las anécdotas de los pajaritos que venían a escucharlo cuando cantaban las grandezas del Señor y cuando los mandó a callar para poder predicar. Al terminar les dijo: hermanos pájaros, ahora sí pueden volverle a cantar de nuevo al Señor. Otra anécdota es la del conejito que no quería separarse de él y del lobo a quien él amansó. Francisco llamaba a su cuerpo el hermano asno, porque lo consideraba como hecho para transportar carga, para comer poco y mal. Cuando veía que alguno de sus hermanos estaba ocioso y no estaba haciendo nada, lo llamaba: mira, hermano mosca. Mosca porque en vez de cooperar con los demás, echaba a perder el trabajo de los otros y le resultaba molesto. San Francisco no quería que nada le quitara el espíritu de su orden. Tenía miedo de que se separaran del amor a la Eucaristía. Tenía miedo que se separaran del amor a las cosas creadas por Dios. Por eso escribió el Cántico del Hermano Sol y lo adaptó a una tonada popular para que sus hermanos lo pudieran cantar. En el verano de 1225 lo llevaron con varios doctores porque estaba muy enfermo y poco antes de morir dictó un testamento en el que les recomendaba conservar siempre el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen, que siguieran siempre las reglas que habían establecido para que pudieran vivir en paz. Y además de todo decía: hay que trabajar manualmente para evitar la ociosidad y dar siempre buen ejemplo. A la muerte la llamaba hermana muerte, al sol, a la luna los llamaba, a todos los llamaba hermano. Francisco murió el 3 de octubre de 1226, después de escuchar que le narraran de nuevo la pasión de Cristo según San Juan. Apenas tenía 44 años. Lo sepultaron en la iglesia de San Jorge de Asís. De él es esa oración que dice: Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio yo ponga amor, donde haya ofensa yo ponga el perdón, donde haya discordia yo ponga la unión, donde haya error yo ponga la verdad, donde haya duda yo ponga fe, donde haya desesperación ponga esperanza, donde haya tinieblas, Señor, que yo ponga la luz, donde hay tristeza que yo ponga alegría. Oh Señor, que no busque ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dándose como se recibe, olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna.
Francisco de Asís le pedía al Señor que nos bendijera y nos guardara, que nos mostrara su rostro, que tuviera misericordia sobre nosotros, que nos mirara benignamente, que nos diera y nos concediera la paz, porque él sabía que la única y la verdadera paz viene de Dios, y con Dios siempre ganamos.